creo que esto fue alrededor del 2014, entonces empezamos a estudiar la articulación de la educación técnica profesional. Hay una tendencia que en ese momento estaba muy marcada, hoy día es mucho más, que es que los estudiantes no solamente que egresen de los liceos técnicos, no solamente transitan al mercado laboral, sino también tienen expectativas bastante altas e intereses crecientes de acceder a la educación superior. Entonces, en ese momento, nosotros junto con Mauricio Farías, con quien nosotros tenemos distintos artículos escritos, pusimos el foco en la articulación de la educación técnica profesional entre el nivel secundario y superior. Y yo creo que generamos evidencia relevante y que luego sirvió de base para políticas que hoy día están en curso, como es el acuerdo de articulación de la educación técnica profesional. Creo que en su momento pudimos generar evidencia donde yo creo que hicimos dos cosas. La primera fue identificar los principales nudos críticos para que los estudiantes puedan generar esas trayectorias de manera articulada, donde sus conocimientos previos puedan ser reconocidos. Y también generamos evidencia acerca de la efectividad de la educación técnica profesional. Nosotros encontramos que el haber cursado una especialidad relacionada a una carrera técnica de nivel superior tenía un valor en términos de persistencia de los estudiantes. Los estudiantes que venían de especialidades directamente relacionadas a su carrera tenían mucho más probabilidades de persistir y titularse en la educación técnica superior. Entonces, yo creo que ese fue una evidencia significativa para que luego puedan generarse políticas tendientes a esta articulación que ustedes como Conexión la apoyan y la incentivan también en los liceos. Entonces, esa es una línea de investigación que une los aspectos institucionales con las trayectorias de los estudiantes. Luego, una línea de investigación que la vengo desarrollando desde el 2016 es la visibilización de las brechas de género en la educación técnica profesional. Durante muchos años, incluso a mí como investigadora, tener un desbalance de género entre ciertas especialidades donde los hombres son mayoría y otras donde son mujeres estaba bastante naturalizado y uno no lo cuestionaba, pero llegó un momento donde uno pone el foco en esas diferencias y a mí lo que me llamó más la atención es que incluso entre aquellas pocas estudiantes mujeres que accedían a ciertas especialidades masculinizadas, como son las de la rama industrial, muy pocas seguían en las mismas carreras en la educación técnica de nivel superior o en la educación universitaria. Entonces, ahí surge el interés de poder estudiar las experiencias de estas estudiantes y ver cómo uno puede apoyar las trayectorias de estas estudiantes que, habiendo optado por este tipo de especialidades, en algún momento revierten sus decisiones. Y bueno, y acá te puedo hablar mucho acerca de esa línea de investigación, pero creo que lo más relevante es dar cuenta que no solamente es importante realizar un diagnóstico, identificar las causas, sino poder identificar elementos que nos ayuden a cerrar las brechas. Y uno de mis últimos estudios ha sido más bien cómo las docentes mujeres que son docentes, que vienen de la industria y que son docentes en estas especialidades altamente masculinizadas, son modelos de referencia para las estudiantes mujeres, las ayudan a identificarse con sus especialidades y a continuar con sus decisiones de carrera, a mantener la identificación. Entonces, lo que nosotros encontramos es que la presencia de una docente mujer puede ayudar a reducir hasta un 18% a las brechas de género en el paso de la educación media técnico-profesional a la educación técnica superior en carreras STEM, que son las carreras que son las que ayudan a la movilidad social. Entonces, esta es otra línea de investigación relacionada a las brechas de género y como te decía, no solamente quedarme en identificar el problema, sino también en ver cómo uno puede mover la aguja, cómo puede ayudar para que la educación técnica profesional no replique las desigualdades de género del mercado laboral, sino que ayude a minimizarlas y sea el motor de cambio para que estas prácticas puedan traspasarse a la industria. Yo creo que eso más bien es un desafío a mediano plazo, ¿no? Entonces yo más bien soy partidaria de ver cómo la institución escolar puede de cierta manera apoyar a que esas barreras que muchas veces están presentes en el entorno familiar
sus efectos puedan ser minimizados o compensados con las acciones del colegio. Por ejemplo, pero esto fue en el plano de la educación técnica de nivel superior. Nosotros estudiamos las experiencias de los estudiantes hombres en carreras de enfermería, en las carreras TENS, que es el ejemplo de que tú nos estás poniendo. Entonces, lo que nosotros encontramos en este estudio es que los estudiantes hombres tienen mucho menos apoyo que sus pares, que sus compañeras mujeres para cursar este tipo de carreras, y ese menor apoyo incide de manera negativa en sus expectativas de logro, en su autoeficacia mientras están cursando la carrera, pero que eso es compensado por el apoyo que reciben de sus docentes. Entonces, la institución escolar, que es donde nosotros podemos tener directa injerencia, puede compensar esos apoyos más reducidos o la ausencia de modelos de referencia en el hogar. ¿Sí? Entonces, yo más bien soy partidaria de poder desarrollar políticas que desde la institución escolar puedan apoyar a los estudiantes a levantar esas barreras, a superarlas, ¿no? Entonces, mi campo de estudio es desde la educación, más que desde las estructuras que pueden ser mucho más difíciles de modificar. Sí, mira, nosotros en este primer estudio identificamos que las prácticas profesionales eran un nudo problemático, que muchas veces la práctica profesional, que es la primera instancia donde las estudiantes se sienten enfrentadas al mercado laboral, se daban cuenta de estas barreras y esas barreras más bien llevaban a que ellas cuestionen sus decisiones de carrera. Entonces, nosotros hicimos un segundo estudio sobre prácticas profesionales. Nosotros tenemos un video que resume los resultados de manera eh, bastante simple que voy a compartir contigo, pero este es un desafío mayor, ¿no? Entonces, el de las prácticas profesionales es un tema que se tiene que abordar en conjunto con las instituciones escolares, los gremios y también con el apoyo estatal. Nosotros lo que vemos es que sí se está avanzando. Hoy día las estudiantes mujeres tienen espacio para realizar sus prácticas profesionales, pero generalmente esto puede ocurrir más en las empresas medianas y más grandes, y nosotros sabemos que no todos los liceos técnicos profesionales tienen acceso a ese tipo de empresas, también porque muchas están ubicadas geográficamente en otros entornos. Entonces, hay algunas especialidades donde esta problemática es mayor y se necesita el apoyo del Estado para poder incentivar. Nosotros hemos visto que ciertas normas facilitan, hay muchas empresas de que están adscritas a ciertas normativas internacionales que se acreditan, entonces el tener estudiantes mujeres haciendo práctica es parte de los estándares que tienen que cumplir, y eso ha facilitado el acceso de estudiantes mujeres a las empresas, pero no todos los liceos logran conectarse con este tipo de empresas. Entonces, ustedes como institución intermediaria, como Conexus, yo creo que tienen un espacio para poder lograr esto. Las empresas están preparándose, están demandando espacios para recibir estudiantes mujeres. Ahora, uno puede pensar también que muchas veces es solamente el momento de la práctica y no se logra cambiar todavía las estructuras de estas empresas para incorporar, pero creo que hay un avance y que se necesita la colaboración de los distintos actores. Es por la falta de evidencia. Yo creo que es también por la falta, yo creo que algunos autores a nivel internacional lo denominan como, acá la creencia es que los docentes, por el simple hecho de venir de la industria, tienen las condiciones para poder transmitir esa experiencia a los estudiantes. Entonces, y por lo tanto no necesitan mayor apoyo. Y eso no es cierto. Es muy importante que quienes están hoy día en la docencia puedan desarrollar competencias que les permitan apoyar estos procesos de aprendizaje. La educación técnica profesional, a diferencia de la educación general, tiene un enfoque de competencias, tiene, aunque tú también eso lo puedes encontrar en la formación general, tiene didácticas que son distintas. Entonces,
son ciertas herramientas que los docentes necesitan construir. No lo pueden hacer solamente a través de la experiencia en el aula, sino también necesitan programas de formación, programas de acompañamiento. Y al menos, no sé si tú sabes, pero en Chile solamente existen 3 programas de formación para profesionales técnico-profesionales. 2 de estos programas están en Santiago. El otro programa está en Valdivia y, por ejemplo, en la zona norte donde ustedes tienen sus redes, no tenemos programas de formación para profesionales. Entonces, quienes ingresan a la docencia en la educación técnica profesional son profesionales de otras áreas que aprenden a enseñar mientras están haciendo clases y por la ley de carrera docente van a ser evaluados en estándares pedagógicos que para los cuales nunca fueron formados. Entonces, tú acá tienes un problema doble. Primero que tú no estás apoyando ese proceso de inserción de los docentes en el aula y luego para que puedan progresar en su carrera académica, los vas a evaluar por aspectos para los cuales tú no aseguraste una formación. Y eso, en definitiva, lo que está haciendo es que la tasa de rotación de docentes en la educación técnica profesional sea mucho más alta que en la educación general. Según datos de Elige Educar, en promedio, los docentes de educación general tienen trayectorias de 8 años. O sea, en promedio hay docentes que tienen mucho más largo, pero pasa que los docentes al principio tienen mucha rotación. En cambio, en la educación técnica profesional, esa trayectoria es solo de 4 años. Entonces, los docentes en promedio, luego de 4 años en el sistema escolar, salen fuera. Entonces, es como una puerta giratoria y no estamos logrando que estos docentes puedan acumular la experiencia para que se conviertan en mejores docentes a través de la experiencia y tampoco cuando tengan la oportunidad de formarse porque están en regiones donde sí existen los programas de formación para que puedan tomar esa decisión. Porque en general estos programas reciben a profesionales de la industria que ya están dentro del sistema escolar. Y una vez que deciden quedarse, optan por estos programas. Entonces, si se van antes de los 4 años, son muy pocos los que están pasando por estos programas. Entonces, la educación técnica necesita consolidar una masa crítica de docentes bien capacitados que tengan experiencia laboral en la industria. Entonces, primero vemos cómo podemos reclutarlo. Entonces, no son docentes que vienen de carreras de pedagogía, no son estudiantes que van a entrar a carreras de pedagogía, su recorrido es distinto. Segundo, cómo los formamos para que puedan ejercer y cómo reconocemos también esta naturaleza dual en cuanto a sus condiciones laborales. El primer cambio y el más urgente, yo quisiera ver una política para docentes de educación técnica profesional que reconozca su carácter dual, que atienda sus necesidades de formación y que pueda acompañarlos a lo largo de su recorrido. Yo creo que consolidando una masa de docentes técnicos con las mejores capacidades vamos a poder gestionar otro tipo de políticas. Por ejemplo, tú me señalaste la alternancia. La alternancia hoy día es una gran oportunidad para poder conectar a la educación técnica a los estudiantes, llevarlos a distintos espacios, pero en la medida que tú no tengas a los docentes capacitados para que puedan acompañar esas estrategias del ABP, también el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, yo creo que hoy día los docentes son los que merecen atención. Como tú misma dijiste, la tasa de rotación de docentes es bastante alta. Muchos de los docentes que hoy día están sosteniendo el sistema se van a jubilar en los próximos 10 años y no vamos a ser capaces de poder reclutar a los docentes con las capacidades que puedan suplir las necesidades de formación de los estudiantes, implementar el currículum de la manera adecuada, generar las vinculaciones. Entonces, algo que yo quisiera ver es en el próximo gobierno, o quizás en lo que queda de poder poner el foco en políticas que reconozcan a los docentes técnico-profesionales. Chile en los últimos años ha avanzado mucho con la ley de carrera docente, pero los docentes técnico-profesionales no han sido considerados en su particularidad en esa política. Y eso es necesario, es urgente revertirlo.